Hola a todos, a continuación les explicaré la distribución de Poisson que se utiliza para el análisis de variables aleatorias en el estudio de probabilidad y estadística. Algunos temas con los que se puede relacionar es como en el interés de una organización no gubernamental para conocer el número de animales muertos por unidad de longitud en una carretera de cierto condado, para así proponer soluciones y mejorar la esperanza de vida de estos seres vivos. Cabe mencionar que es un fenómeno discreto de la naturaleza que ocurre determinado número de veces en el área a analizar. En otras palabras, la distribución de Poisson es la distribución de probabilidad de la variable aleatoria que cuenta el número de resultados que suceden durante un intervalo de tiempo o una región específica, como en áreas. Se le dice proceso de Poisson cuando se tiene un intervalo de números reales en el que ocurren conteos aleatorios en cierto intervalo de tiempo, y donde se puede hacer la partición en subintervalos con longitud pequeña y que cumpla que la probabilidad de más de un conteo es un subintervalo de cero. También que la probabilidad de un subintervalo sea la misma para todos y proporcional a su longitud. Asimismo, el conteo en cada subintervalo es independiente. Bajo estas condiciones se le denomina al experimento proceso de Poisson, y se dice que una variable aleatoria tiene distribución de Poisson si su función de masa de probabilidad es la expresión que se muestra. Esta distribución define que su media y varianza son iguales al parámetro mu, que da la definición de una variable aleatoria binomial. Al hacer tender el parámetro n a infinito y el parámetro p a 0, el producto de estos se aproxima al parámetro mu de la distribución de Poisson, que básicamente mu es igual a la esperanza y a la varianza de la variable aleatoria de Poisson. Suponiendo una distribución de masa de probabilidad binomial de una variable aleatoria, esta se puede aproximar a la distribución de Poisson considerando los mismos parámetros para n y p. El valor de mu es el producto de estas dos anteriores, como ya se había explicado, y esta aproximación es válida solo cuando n es mayor a 50 o n es menor a 5. Ahora bien, unos ejemplos para esta distribución. Ejemplo 1. Los buses llegan a cierta terminal de transporte y se sabe que siguen un proceso de Poisson, con tasa de 8 buses por hora, de modo que el número de llegadas por un periodo de horas es una variable de Poisson con parámetro mu igual a 8t. Inciso A. ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente 5 buses lleguen durante un periodo de una hora? Inciso B. ¿Cuántos buses se pueden esperar a que lleguen durante 90 minutos? Considerando que la llegada de los buses tienen una distribución de Poisson, sea x una variable aleatoria que representa el número de buses que llegan a la terminal de transporte durante un periodo de tiempo. Ahora bien, lo que nos están preguntando en el inciso A es la probabilidad de que x sea igual a 5. Para esto tenemos que auxiliarnos de la función de masa de probabilidad según la distribución de Poisson. Al sustituir los valores en la expresión de la función de masa de probabilidad de x según Poisson, nos queda que la probabilidad de que exactamente 5 buses lleguen durante un periodo de una hora es igual al 9.1%. En el inciso A se está manejando un periodo de una hora, y como mu está en función de hora, multiplicamos el parámetro mu por una hora. El inciso B nos están preguntando la esperanza de x en un tiempo de 90 minutos. Por lo tanto, como mu solo está en función de horas, esos 90 minutos se van a tener que transformar a horas. Como la distribución de Poisson, la esperanza de x es igual al parámetro mu, y a nosotros el problema ya nos está dando el valor de mu, se tiene que hacer la operación correspondiente para el inciso B. Ejemplo 2. Si un editor hace todo lo posible porque sus libros no contengan errores tipográficos, de modo que la probabilidad de que cualquier página dada contenga al menos un error de ese tipo es de 0.005 y los errores son independientes de una página a otra, ¿cuál es la probabilidad de que una de sus novelas de 600 páginas contenga exactamente una página de errores? Y cuando mucho 3 páginas con errores. Denotando x como el número de páginas que contienen errores, y considerando que es una variable aleatoria binomial con n igual a 600 y p igual a 0.005, este se puede aproximar a una distribución de Poisson calculando el parámetro mu igual
al producto de n por p, que este es igual a 3. Utilizando la función de masa de probabilidad para la distribución de Poisson con parámetros x igual a 1 y μ igual a 3, tenemos que la probabilidad es de 0.1493. Esto quiere decir el 14.93%. El inciso B lo que quiere preguntar es la probabilidad de que x sea menor o igual a 3. En esta segunda pregunta nos auxiliaremos de la serie definida desde x igual a 0 hasta x igual a 3 de la función de masa de probabilidad de la distribución de Poisson. Esto da por resultado 0.647. Esto quiere decir el 64.7%. Ejemplo 3. Supongo que llega a un contador de pulsaciones a un ritmo promedio de 6 por minuto, por lo que alfa es igual a 6. Para determinar la probabilidad de que en un intervalo de 0.5 minutos se reciba al menos una pulsación, observe que el número de pulsaciones en ese intervalo tiene una distribución de Poisson con parámetro alfa t. Esto quiere decir que alfa t es igual a mu, por lo tanto mu es igual a 3. Y se utiliza 0.5 minutos porque alfa está expresada como rapidez por minuto. Entonces, con x siendo igual el número de pulsaciones recibidas en un intervalo de 30 segundos, la probabilidad de que x sea mayor o igual a 1 es igual a 1 menos la probabilidad de que x sea igual a 0. Esto porque x solo está definido en los números naturales. Para calcular la probabilidad de que x sea igual a 0, utilizamos la definición de la distribución de Poisson y al hacer la operación correspondiente nos da que la respuesta es 95%. Welcome to intermission. Yeah, intermission.